bajo las colinas erosionadas de Jerusalén, y tras siglos de secretos enterrados, algo antiguo finalmente rompió su silencio. Durante generaciones, la gente buscó la tumba perdida de Salomón. Ahora, algo ha sido descubierto. Pero, ¿se trata realmente de su sepulcro, o es apenas una trampa que el tiempo y la piedra nos han tendido? Antes de que la historia vuelva a sepultar la verdad, vale la pena detenerse en el rey Salomón, una figura fascinante sobre la cual la Biblia hace tantas afirmaciones. Descubramos qué fue hallado y por qué quizás el mundo no estaba preparado para ello. La leyenda de la tumba perdida de Salomón. Decían que era solo un mito, hasta que un túnel olvidado cambió todo. Por siglos, hombres excavaron bajo las colinas de Jerusalén, persiguiendo rumores de un monarca sepultado junto a riquezas inimaginables. Un rey cuyo nombre aún resuena a través de los siglos, Salomón. Este hombre no solo era célebre por su sabiduría, sino también por haber construido un reino tan próspero y poderoso que dejó asombrado al mundo antiguo. Salomón asumió el trono siendo apenas un adolescente, continuando el legado de su padre, el rey David. Pero no se limitó a mantener el reino con vida, lo transformó por completo. El comercio floreció, el oro llegaba en abundancia, y en el corazón de todo aquello erigió el primer templo. Una obra maestra que tardó 7 años en completarse, resplandeciente con cedro traído del Líbano, paneles dorados que reflejaban el sol, y piedras tan perfectamente talladas que apenas necesitaban argamasa. Las historias sobre sus sabios juicios resultan igualmente asombrosas, como aquella vez en que 2 mujeres reclamaban ser madre del mismo bebé. Salomón propuso dividir al niño en 2 partes, no por crueldad, sino para descubrir quién estaba dispuesta a renunciar a él. Y una lo hizo. Así fue como halló a la verdadera madre. Ese instante bastó para convertirlo en símbolo de justicia e inteligencia en todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba viajó para conocerlo, trayendo consigo caravanas cargadas de especias, oro y acertijos. Se marchó completamente asombrada. Salomón no solo respondió a todas sus preguntas, sino que superó cada rumor que ella había escuchado sobre él. ¿Cómo puede alguien ver a través de la arena? ¿Te refieres a través de la arena? No, Majestad, atravesando la arena. Su imperio se extendía mucho más allá de Jerusalén. Barcos navegaban hacia Ofir y Tarsis, sus tierras misteriosas que algunos creen estaban en África o en la India, traían marfil, simios y riquezas incalculables. En el valle de Timna, al sur de Israel, poseía minas de cobre que generaban una fortuna que los arqueólogos aún siguen descubriendo hoy en día. Pero un enigma ha permanecido intacto siempre. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No existe ninguna losa, ninguna cámara, nada que confirme el lugar donde fue enterrado. Algunos juraban que debía encontrarse bajo el monte del templo. Otros apostaban por cuevas secretas o cámaras ocultas selladas durante milenios. Con el paso del tiempo, la búsqueda se fue apagando entre tantos callejones sin salida. Existen demasiadas leyendas, y la mayoría de los expertos terminó rindiéndose. No, esto apenas es el aperitivo de la 4ª temporada. Vamos a continuar, pero entonces algo cambió, un hallazgo. Ya fuera accidental o largamente esperado según a quien le preguntes, terminaría destapando este antiguo misterio por completo. Y lo que encontraron no era solo una tumba. Era un mensaje enterrado en silencio durante 3000 años, luchando ahora por salir a la luz. Lo que había dentro apenas comenzaba a revelarse. La búsqueda incansable de la tumba continuaba. Nos llevaron por túneles excavados,
y nos mostraron una de las grandes maravillas arqueológicas del mundo. Una simple grieta en la tierra, casi invisible tras una tormenta, lo cambió todo. Durante siglos, hallar la tumba del rey Salomón parecía perseguir sombras. Desde caballeros medievales excavando bajo el monte del templo hasta exploradores del siglo XIX recorriendo las colinas de Judea, toda búsqueda terminaba igual, con las manos vacías. Algunos quedaron convencidos de que la tumba nunca existió, mientras otros culpaban a la mala suerte, o peor aún, a mapas equivocados. Para cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de los expertos había abandonado por completo la búsqueda. Pero, hace poco, algo cambió. El doctor Emily Carter, una arqueóloga más reconocida por su trabajo con pergaminos polvorientos que por aparecer ante las cámaras, se encontraba inmersa en los archivos de Jerusalén cuando notó algo fuera de lo común. Se trataba de registros fiscales de la época de Salomón. Escondida entre textos antiguos en hebreo había una pista. Pagos enviados a un lugar que no figuraba en ningún libro oficial. Un sitio cercano a la ciudad de David. Un lugar tan bien escondido que incluso la historia lo había olvidado. La ciudad de David es ese lugar donde, si tomas una pala y excavas, si miras debajo de la tierra, todo lo que saques va a coincidir exactamente con lo que dicen las páginas de la Biblia. Equipados con tecnología de radar capaz de penetrar la roca sólida, su equipo comenzó a rastrear una ladera escarpada en Silwan. El terreno se resistía con piedra caliza irregular, suelo inestable y constantes retrasos provocados por las crecientes tensiones políticas, que además desataron incidentes espantosos como el ocurrido este mismo mes. Sin embargo, siguieron adelante día tras día hasta que la naturaleza intervino. Una tormenta repentina aflojó la colina y dejó al descubierto una pequeña depresión en la tierra. Al observar esa abertura, algo llamaba la atención. No parecía natural. Debajo de ese punto, el radar comenzó a palpitar como un corazón, detectando túneles que no eran obra de la naturaleza, sino construidos por manos humanas, y a gran profundidad. El túnel está tallado en la roca, a unos 13 metros bajo la superficie. El equipo quedó asombrado, y la emoción se propagó como un rayo. Todos se apresuraron a asegurar el sitio, pues cada excavación implicaba un riesgo. Descubrieron también que el túnel tenía entradas falsas, y que un solo error podía hacer que siglos de secretos se derrumbaran junto con la piedra. La doctora Carter pasó largas noches descifrando fragmentos de escritura antigua, reconstruyendo un rastro dejado para confundir a ladrones o saqueadores de tumbas. Los símbolos señalaban hacia una entrada oculta. Nada llamativo, solo ingenioso, escondido con astucia a plena vista. La mayor parte de esta estructura sigue oculta y aún debe ser excavada. Lo que tienen hasta ahora es menos de una cuarta parte del total. Yo diría que mucho menos, en realidad. Pero ese no fue el verdadero punto de quiebre. El momento decisivo llegó cuando el equipo se topó con una historia, un relato casi olvidado, transmitido por pastores sobre una colina que resplandecía bajo la luz de la luna. Un muro que brillaba como si estuviera hecho de estrellas. La doctora Carter se encontraba justo al borde de esa misma colina. El suelo estaba húmedo y sus botas se hundían con cada paso que daba, pero había algo en aquel silencio, en la manera en que las rocas permanecían inmóviles, como guardando secretos. Todo parecía auténtico. Estaban cerca, podían sentirlo en el aire, y justo más allá de aquel túnel sellado, tras una puerta que nadie había tocado en miles de años, algo esperaba ser descubierto.
Lo que encontraron después no solo cambió la historia conocida, sino que los dejó paralizados al romper el sello ancestral. Esta semana, un grupo de arqueólogos revela la tumba perdida de un antiguo rey. Y si lo único que separaba al mundo moderno de un secreto de 3000 años fuera una losa de piedra que jamás debía abrirse. El sello no se quebró en silencio. Rugió como si algo muy antiguo por fin exhalara después de milenios de encierro. Tras semanas cavando entre piedra caliza áspera, polvo y dudas, el equipo de la doctora Emily Carter había seguido un rastro documental, desde registros fiscales deteriorados hasta una colina olvidada en Silwyn, y ahora se hallaban frente a una losa de piedra, enterrada tan profundamente en el tiempo que parecía que la propia tierra había intentado esconderla. Pero no se trataba de una roca cualquiera bajo la tierra. Era, a la vez, una barrera, una advertencia y un acertijo. Atravesarla no sería tan sencillo como empujar o tirar. Aquella estructura formaba parte de un diseño mayor, pensado para proteger lo que se escondía detrás. Dentro de los estrechos pasillos del túnel había caminos falsos y callejones sin salida, algunos diseñados para derrumbar todo el sistema si alguien los perturbaba. Era una obra de piedra antigua, sí, pero con un nivel de defensa genial. Una trampa creada por quienes ya esperaban ladrones de tumbas y que al final resultaron más astutos que todos ellos. Mientras el suelo crujía y se movía bajo sus botas, la doctora Carter examinaba antiguas inscripciones hebreas cerca de la entrada. Una secuencia, 7 líneas, 7 símbolos, y un patrón grabado vinculado a los 7 años que tomó construir el primer templo. Desde la reconstrucción del templo y de Jerusalén hasta la llegada de un rey mesiánico, aquello no era simple ornamento. Era una pista. Su equipo se puso manos a la obra con herramientas láser y escáneres tridimensionales, cartografiando cada ranura y cada cámara como si estuvieran desactivando un explosivo. La tensión flotaba en el aire como una espesa niebla. Un solo paso en falso podría enterrar a todo el grupo, literalmente. Durante 3 días completos ajustaron palancas, alinearon engranajes y contuvieron el aliento cada vez que una piedra rozaba contra otra. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el túnel, como si la propia montaña estuviera escuchando. Y entonces sucedió. Un crujido pesado, un retumbo grave, y el polvo cayó desde el techo. La losa comenzó a desplazarse, no de forma rápida ni limpia, pero lo suficiente para revelar una rendija oscura hacia algo místico. Retrocedieron, con la mirada fija en aquel vacío negro. No salía ningún sonido, ninguna brisa, solo aire frío y oscuridad. Trabajando para evitar que los saqueadores llegaran antes a la zona, filmaron el instante exacto del hallazgo. La doctora Carter levantó la mano, indicando al grupo que guardara silencio. Nadie habló, nadie se movió. Era un avance histórico. Era el primer aliento de una historia que nadie había contado en miles de años. Pero, ¿qué los esperaba entre las sombras? Digamos simplemente que la tumba aún no había revelado todos sus secretos, y el siguiente paso dejaría atónitos incluso a los más escépticos. Dale like si esto te tiene tan atrapado como a nosotros, porque de aquí en adelante todo se vuelve aún más profundo. Un vistazo a la riqueza de Salomón. En el instante en que el haz de la linterna tocó el oro, todo se detuvo. Nadie hablaba, nadie respiraba, solo el silencioso impacto de comprender que ya no perseguían un mito. Estaban dentro de él, muy por debajo de la ciudad de David, en una cámara sellada que nadie había tocado en miles de años. La doctora. El equipo de Carter permanecía hombro con hombro, con las linternas temblando entre sus manos. Lo que tenían ante sus ojos no era un simple rumor. Tampoco era una leyenda popular.
Era un tesoro auténtico, amontonado, apilado, escondido en cada rincón como si hubiera estado esperando ese momento. A lo largo de las paredes se alineaban vasijas doradas, con superficies grabadas en hebreo antiguo, brillando como si acabaran de ser pulidas. Una inscripción hebrea fue hallada durante labores rutinarias de conservación en una antigua sinagoga del norte de Israel. El aire de la sala olía a tomillo, especias y resinas, una mezcla terrosa y dulce que parecía impregnarlo todo. Al fondo un candelabro de 7 brazos se alzaba desde el suelo, sólido y perfecto. Sus curvas, su base, todo coincidía con las descripciones del primer templo. Pero aquello no era una réplica de museo. Era genuino, posiblemente original. Y apenas era el comienzo. En cada rincón que observaban, la cámara parecía susurrar historias. Restos de seda, desteñidos pero reconocibles, sugerían rutas comerciales que llegaban hasta la India. Delicados grabados de marfil hablaban de tratos hechos con reinos africanos. Pequeñas cajas de joyas, algunas todavía cerradas, guardaban aretes y collares con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo, abrumado, se inclinó y murmuró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». Aún más asombroso fue el hallazgo de una vasija de arcilla sellada que, al abrirse, liberó un aroma de azafrán, incienso y algo cítrico. Especias tan frescas que parecía que el tiempo se hubiera detenido justo ahí. Todo resultaba casi demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera dispuesto para ser descubierto. Pero no todo tenía sentido. Algunas piezas mostraban símbolos que nadie podía identificar. El estilo de ciertos objetos parecía más reciente, o simplemente distinto. Los arqueólogos a cargo aseguran que esperan continuar la excavación, confiados en nuevos hallazgos. ¿Podrían pertenecer a Roboam, el hijo de Salomón, o a otro gobernante que escondió su riqueza junto a una leyenda? La emoción era genuina, pero la duda también lo era. Y en un lugar así, la duda resuena con fuerza. Aún así, cada objeto, cada joya, cada talla, contaba una historia distinta. Y juntas, todas ellas formaban una imagen que parecía sacada directamente de las escrituras sagradas. Pero, por más deslumbrante que fuera, aquella cámara se sentía apenas como el anticipo de algo mucho más grande. Por eso el equipo avanzó con extrema cautela. Escáneres láser registraron cada centímetro de la superficie. Ningún artefacto se tocaba sin antes documentarlo. Porque un solo paso en falso, una mano torpe, podía destruir para siempre lo que el desierto había protegido durante siglos. Un hallazgo. Fragmentos de un rollo bíblico junto con otras reliquias fueron descubiertos en cuevas del desierto de Israel. Solo la menorá podría cambiar todo lo que se sabía sobre el templo. Pero nadie celebraba aún, porque sabían que habían venido en busca de una tumba. Y aquel lugar no se parecía a una. Sin embargo, todos podían sentirlo. Esa cámara no era el final de la historia, sino apenas la primera capa. Y lo que se hallaba más abajo había sido enterrado por una razón. Símbolos inexplicables y conocimientos ocultos. El oro era impresionante, pero fueron las inscripciones en los muros las que realmente los dejaron paralizados. Todavía conmocionado por la cámara del tesoro, el equipo del Dr. Carter volcó su atención hacia algo mucho más extraño. Pues escondidos junto a esas riquezas, había tesoros bíblicos como Israel no había visto en más de medio siglo. La luz de las antorchas reveló un conjunto de marcas talladas en la piedra. Símbolos que no solo decoraban las paredes, sino que parecían vibrar con significado propio. Justo en el centro había un sello en forma de estrella, nítido y deliberado,
casi idéntico al descrito en textos antiguos como el sello de Salomón. No era solo un emblema real, sino, según la leyenda, una herramienta mágica usada para dominar espíritus. Y la cosa no terminaba ahí. Los grabados se extendían en líneas geométricas entrelazadas, algunas simples, otras compuestas de espirales y ángulos tan precisos que parecían auténticos planos. Un arqueólogo susurró: «Esto es matemática, pero no simples medidas de templo. Esto es de otro nivel». Algunos símbolos representaban proporciones, ángulos y detalles arquitectónicos tan precisos que hacían parecer al siglo X antes de nuestra era sospechosamente adelantado a su tiempo. Incluso el doctor Carter bromeó: «Vinimos buscando una tumba y encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón». Luego aparecieron las tablillas, apiladas en un rincón como esperando ser leídas. Un conjunto de tablillas de arcilla con escritura hebrea densa, algunas desgastadas por el tiempo, otras grabadas con precisión perfecta, mostrando únicamente el nombre de Dios en hebreo. Y aquí sigue David Campanelli con más detalles. Una de ellas describía las dimensiones del templo casi palabra por palabra, tal como aparece en el libro de Primero de Reyes. Pero otra era distinta. El lenguaje se retorcía, la estructura rompía todas las reglas, sonaba más a un acertijo que a un registro histórico. Esa tablilla mencionaba algo extraño, una llave vinculada a un conocimiento oculto. El doctor Carter guardó silencio un momento. ¿Sería una referencia a la mística llave de Salomón? Un texto ligado a rituales y códigos antiguos que muchos consideraban simple mito. Nadie lo dijo en voz alta, pero la idea flotaba en el ambiente. ¿Y si aquello no eran solo instrucciones de construcción? ¿Y si en realidad estaban ocultando algo? Entonces alguien lo notó. Un cofre escondido dentro de una abertura oscura en el muro, casi imposible de ver, del tamaño aproximado de una maleta de mano. Parecía pesado, cerrado con broches metálicos y grabado con el mismo símbolo de estrella que había en la pared. No tenía bisagras ni cerraduras visibles. Se podía sentir cómo el aire cambiaba mientras el equipo se agolpaba alrededor. Nadie se atrevió a tocarlo. Abrirlo era arriesgado, demasiado arriesgado. Pero la tentación era enorme. ¿Sería ahí donde Salomón guardaba los verdaderos secretos? ¿Podría tratarse de una pista hacia el Arca de la Alianza? ¿O simplemente abriría la puerta a más preguntas? Y justo cuando pensaban que la situación no podía volverse más extraña, alguien detectó un detalle en los grabados que no coincidía con nada visto hasta entonces. Un símbolo fuera de lugar y fuera de tiempo. Fue justo ahí cuando la historia dio un giro brusco. La tormenta académica estalló. Vamos a seguir avanzando, y muy pronto encontraremos algo realmente importante y especial en ese lugar. No fue el tesoro ni la menorá lo que sacudió al mundo entero. Fue una sola frase tallada en piedra, que parecía la voz de Salomón hablando desde la tumba. Solo porque la sangre de David corre tanto por tus venas como por las mías, te concedo la vida, pero te destierro de Israel para siempre. El equipo del doctor Carter apenas había terminado de descifrar los extraños grabados en forma de estrella cuando lo descubrieron. Escondida en el muro oriental de la tumba, apenas visible bajo la luz de las antorchas, había una inscripción de 5 líneas en hebreo antiguo, desgastada por el tiempo, pero aún lo bastante clara como para provocar escalofríos. Decía así: que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los navegantes. Esa línea impactó fuerte, no solo por su tono poético, similar al de los proverbios, sino porque sonaba profundamente personal, como si alguien, tal vez el propio Salomón, hubiera dejado un mensaje destinado a sobrevivir siglos de silencio. La carpa del campamento base estalló en actividad.
Las laptops sonaban, los teléfonos no dejaban de vibrar, y las fotos de la inscripción viajaban de un continente a otro en segundos. Para cuando el sol salió sobre Jerusalén, el mundo académico ya ardía en debate. Algunos expertos lo llamaron la prueba definitiva. El estilo de escritura, el idioma y la ubicación coincidían con el reinado de Salomón, incluso con la datación de la cámara, situada entre los años 970 y 931 antes de nuestra era. Ese era precisamente parte de la zona de la puerta doble del monte del templo, que además se conectaba con los túneles subterráneos bajo el mismo monte. Señalaron los hallazgos anteriores, la menorá, los objetos de comercio, las notas arquitectónicas, y afirmaron que ahí estaba, el eslabón perdido, el hombre detrás del mito. Pero no todos estaban convencidos. Las críticas llegaron rápido, desmontando la evidencia pieza por pieza. Cuestionaron la autenticidad de los grabados. Algunos incluso comentaban que la redacción parecía demasiado pulida, casi impecable. Otros repararon en unos símbolos tenues cerca de la plegaria, con aspecto persa, lo cual sugería que alguien, siglos después, pudo haberlos tallado para imitar la voz de Salomón. Dentro de las salas de conferencias y en los foros de Internet reinaba el caos absoluto. Los profesores se gritaban unos a otros durante las transmisiones en vivo. Los editores de revistas científicas retrasaban publicaciones para sopesar nuevas teorías, mientras los titulares proclamaban de todo, desde Salomón hallado hasta fraude sagrado. Y justo en medio de todo aquel torbellino, el Dr. Carter permanecía tranquilo. No salimos a buscar a un rey, pero las pistas no dejaban de acumularse. Si eso no merece investigarse, ¿qué lo merece? Cada línea de aquella inscripción pesaba ahora más, mucho más que simples palabras. Insinuaba a un monarca luchando con el poder, mirando las estrellas en busca de guía, y posiblemente, solo posiblemente, dejando tras de sí el único rastro en primera persona de su reinado. Y mis oídos están cerca de captar a sacerdotes y ancianos murmurando: les demostraré que soy el rey de Israel. Pero aún quedaba un problema pendiente. Si el grabado era auténtico, ¿quién o qué permanecía encerrado dentro de aquella cámara final, todavía sellada, que aguardaba justo delante? Porque si el nombre de Salomón ya había generado polémica, lo que el equipo descubriría a continuación silenciaría a todos. Comparte esto con un amigo que disfrute de un buen misterio, porque esta historia apenas comienza. Un hallazgo que sacude creencias. Un solo nombre grabado en piedra desató una tormenta que trascendió por mucho el ámbito de la arqueología. Apenas días después de descifrar aquella inquietante plegaria, posiblemente escrita por el propio Salomón, el equipo del Dr. Carter tropezó con algo aún más explosivo. Cerca del fondo de la cámara, bajo una fina capa de polvo, apareció un nuevo conjunto de inscripciones en hebreo antiguo, cinceladas con esmero, que narraban una visita real ocurrida en el año 950 a.C. por parte de la reina de Saba. Su Majestad Real, permítame presentarle a mi soberana, Su Majestad Real, la reina de Saba. En el instante en que tradujeron su nombre, pareció que el tiempo se detenía, porque no se trataba de una simple referencia bíblica más. Era exactamente la misma historia narrada en el primer libro de los Reyes, y también en el Corán. Salomón y Saba, dos figuras separadas por siglos de historia pero veneradas tanto en el judaísmo como en el cristianismo y el islam, podían estar ahora unidas para siempre en piedra. Rabinos se inclinaban sobre los rollos de la Torá, imanes comparaban versículos del capítulo 27 de la Surá, y sacerdotes murmuraban frente a Biblias gastadas por el tiempo. El grabado no solo coincidía con las escrituras,
sino que parecía darles vida, como un puente de piedra que atravesaba milenios. Pero mientras los creyentes celebraban, los académicos fruncían el ceño. Algunos consideraban que la coincidencia era demasiado perfecta. Otros señalaban rarezas en el estilo de los símbolos, que no encajaban del todo con el siglo X a.C. Podría haberse añadido después, como homenaje de un escriba devoto, o algo peor, una falsificación pensada para encender pasiones religiosas. La tensión estalló rápidamente. Los debates en línea se convirtieron en gritos. Algunos estudiosos islámicos argumentaban que la riqueza de la tumba contradecía la descripción coránica de Salomón. Sabio, sí, pero jamás derrochador. Si uno visita el lugar en persona, puede notar que esas cámaras descubiertas estaban muy deterioradas. Mientras tanto, los líderes políticos en Jerusalén discutían sobre quién tenía derecho sobre el sitio. Las fronteras religiosas, ya tensas de por sí, comenzaban a arder con renovada intensidad. Pero bajo todo ese ruido, algo más profundo se agitaba, porque los grabados sugerían más que una simple visita real. Insinuaban una alianza, comercio, diplomacia y conocimiento compartido entre dos gigantes de la antigüedad. Y si eso realmente ocurrió, significaría que las historias sagradas no son solo espirituales, sino también históricas. Aún así, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Estas inscripciones revelaban la verdad o simplemente nos decían lo que queríamos escuchar? Y justo cuando el debate llegaba a su punto más álgido, el equipo descubrió algo escondido en un nicho sellado detrás del muro de Sheba. No era otra inscripción, tampoco una corona. Era algo que podía volver a cambiarlo todo, y no estaba destinado a ser encontrado. Salió a la luz el sello de un rey. No se trataba de otro grabado. No era un pergamino. Era algo más pequeño, pero con más peso que cualquier otro hallazgo. Doblado en un rincón de la cámara, tras una mesa de piedra agrietada que nadie había tocado en siglos, yacía un anillo de oro, grueso, macizo e inconfundiblemente real. Al principio parecía apenas otro adorno enterrado, pero entonces la luz lo iluminó. Grabada en la cara del anillo había una estrella de 6 puntas. Esto no era ningún símbolo moderno sacado de una bandera actual. Era tosco, tallado a mano y antiguo, pero guardaba el parecido suficiente con la estrella de David como para dejar helada a toda la sala. Las pruebas de laboratorio lo confirmarían después. La composición del metal coincidía perfectamente con el siglo X antes de nuestra era. Pero incluso antes de eso, ya corrían los rumores. ¿Sería el anillo de Salomón? ¿Su sello real? El mismo que quizás selló tratos comerciales con Fenicia, cartas hacia Sheba, decretos que dieron forma al reino de Israel. Entonces comprendieron que aquello no era solo un anillo, era una firma. Aún así, la cautela se impuso. Algunos expertos advirtieron que anillos parecidos habían aparecido del siglo VIII antes de nuestra era, vinculados mayormente al rey Ezequías, y que la estrella de David no fue ampliamente conocida hasta mucho después dentro de la tradición judía. Entonces, ¿era esto una casualidad? ¿Una reliquia familiar? ¿O Salomón había adoptado el símbolo mucho antes de que la historia lo registrara? Imaginen al equipo inclinado sobre los microscopios, examinando los bordes del sello con precisión láser. Cada surco, cada rasguño se debatía como si contuviera la respuesta a todo. Estas estructuras antiguas siguen en pie como vestigios fantasmales del pasado. Su verdadera historia. Manipularlo tampoco fue tarea sencilla. Microherramientas, cámaras con oxígeno controlado, jornadas enteras de limpieza sin siquiera rozar el objeto. Un soplo equivocado y podría desmoronarse, pero valía la pena arriesgarse,
porque si ese anillo realmente había pertenecido a Salomón, sería el primer vínculo directo entre su mano y el reino que gobernó. Y justo cuando el equipo comenzaba a creer que habían hallado la joya de la corona del sitio, escucharon algo, un eco tenue, como piedra desplazándose o algo moviéndose, porque justo detrás del lugar donde reposaba el sello había otro muro. Y detrás de ese muro, bueno, nadie estaba preparado para lo que encontrarían a continuación. Ecos de la música de Salomón. Justo tras la pared que resguardaba el sello dorado, hallaron una canción. La arqueología desentraña el misterio de cómo y por qué se construyeron estas maravillas. A primera vista, parecía más escritura tallada en la piedra, pero cuando el polvo se disipó y las linternas recorrieron la superficie, surgió un patrón claro. Marcas repetidas, espaciado rítmico y pequeños símbolos que no parecían palabras, sino sonido. La doctora Carter se acercó, entrecerrando los ojos. Le susurró a su equipo que aquello no eran oraciones, sino notas musicales. El equipo quedó paralizado. En ese muro de piedra caliza, sepultado durante 3000 años, había algo parecido a una partitura musical. Y no cualquier música. Era compleja, con varias capas, tallada con símbolos vinculados a instrumentos antiguos como arpas, liras y quizás incluso flautas. Una de las marcas se parecía claramente al arpa de 10 cuerdas asociada al rey David, y según el libro de Primera de Crónicas, capítulo 25, Salomón había heredado no solo un trono, sino toda una sinfonía. Fuera de la cámara, los historiadores de música ya discutían sobre lo que estaban viendo. Algunos decían que el estilo coincidía con tradiciones hebreas tempranas. Otros aseguraban que parecía sospechosamente babilónico. Los babilonios decidieron conquistar Jerusalén. Sí, él se rebeló contra Nabucodonosor. Mala decisión. Demasiado avanzado y demasiado pulido como para provenir de la época de Salomón. De vuelta en el yacimiento, uno de los becarios logró descifrar las marcas grabadas en una réplica del arpa. El trazo era tosco y vacilante, pero había algo en aquel patrón que provocó escalofríos en todos los presentes. No se trataba de simples notas musicales, sino de instrucciones para un ritual de adoración. Aún así, el entusiasmo venía acompañado de dudas. ¿Eran auténticos estos grabados? De los cuales muchos fragmentos ya habían sido hallados fuera de las murallas de la ciudad. ¿Podrían pertenecer a un gobernante posterior que quiso homenajear o imitar la corte de Salomón? Algunas de las inscripciones mostraban un toque persa. Otras resultaban imposibles de fechar con precisión. Pero, sin importar su origen, el efecto era idéntico. Por un instante, la tumba dejó de sentirse como una sepultura. Parecía cobrar vida. Las inscripciones fueron escaneadas con láser y documentadas con una precisión casi microscópica. Un solo roce equivocado, un aliento demasiado cercano, y siglos de música podrían desaparecer para siempre. Pero ni siquiera ese riesgo logró detener al equipo en su búsqueda del sonido perdido. Y cuando la última nota se apagó, la cámara reveló una sorpresa más, escondida justo debajo de la partitura tallada, sellada firmemente en el muro. No era música, tampoco un mapa. Y apuntaba hacia algo aún más profundo. Tal vez la verdad o la propia tumba. Si tan solo estas piedras pudieran hablar. ¿Qué coro triunfal formarían, anunciando la llegada del rey? ¿Es realmente este el lugar donde fue sepultado Salomón? Después de los anillos dorados, las melodías antiguas y las inscripciones del templo, llega la parte que nadie esperaba. Todavía no han encontrado el cuerpo de Salomón, ni siquiera se acercan. A pesar del revuelo en redes sociales y esos titulares sensacionalistas que aseguran que la tumba de Salomón fue descubierta, la realidad es mucho más incierta
Sí, la cámara era real, los artefactos innegables, y los arqueólogos afirman que ni siquiera han hallado la mitad de lo que podría estar enterrado allí. Todo apuntaba al siglo X antes de nuestra era, la época de Salomón. Pero no era un sitio de entierro, al menos no todavía. Dentro de aquella carpa, a las afueras de la ciudad de David, el doctor Carter y su equipo permanecían rodeados de mapas, tabletas y todo tipo de escáneres conocidos en el mundo de la arqueología. Lo que habían descubierto podría haber sido un archivo real, quizás incluso un santuario privado. Pero no había sarcófago, ni esqueleto, ni máscara mortuoria real. Solo quedaban los legados de un rey y una pista que sigue escapándose entre los dedos. Aún así, las señales eran difíciles de ignorar. Las menorás, los grabados de arpas, las inscripciones sobre la reina de Saba y el sello dorado, todo apuntaba a Salomón, pero sin un cuerpo. Es como hallar la corona sin encontrar al rey. Eso no detuvo las especulaciones. Algunos expertos insistían en que la tumba estaba cerca, solo un poco más profunda. Otros advertían que toda la historia podía ser una gran obra simbólica. La vida de Salomón recordada, pero no conservada físicamente. Y mientras excavamos esta tierra, creo que nos conectamos, de una manera muy importante, con Dios y entre nosotros mismos. Los escaneos con inteligencia artificial del sitio, todavía muy restringidos por la sensibilidad religiosa de Jerusalén, revelaron algo más profundo: espacios huecos, líneas geométricas bajo la roca madre, y posiblemente más cámaras. O posiblemente nada. Pero no podían excavar. Todavía no. El área cercana al monte del templo es uno de los terrenos más disputados del planeta. Tocarla exige más que un simple permiso, requiere diplomacia, así que, por ahora, el equipo espera. Y hasta el momento, el lugar de descanso final de Salomón sigue oculto. Pero la tierra no ha quedado en silencio. Todavía no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue esto apenas el borde de algo mucho más grande? Cuéntenoslo en los comentarios y no olviden suscribirse, porque si la próxima cámara llega a abrirse, podría cambiarlo todo. Y en algún rincón de esa oscuridad, tal vez él todavía esté esperando. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.